Pero eso no será después, porque les quiero contar que tenemos una invitada muy especial. A ver, doctor. Es Virginia Contreras. Ella fue embajadora de Venezuela ante la OEA. Ella fue amiga de Hugo Chávez en las épocas amargas en que Hugo Chávez estaba prisionero y estaba abandonado por el mundo. Y ella, cuando lo conoció a fondo, se convirtió en una de sus críticas más severas, más duras. Virginia Contreras, una gran analista de la situación política de Venezuela. Señora ex embajadora Virginia Contreras, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, gracias por esa maravillosa presentación. Doña Virginia, quiero hacerle una pregunta que nos estamos haciendo todos después del artículo que publicó el New York Times y que ustedes se debe saber de memoria. El artículo en el que New York Times denuncia que Hugo Chávez ha elegido la línea militarista como camino para enfrentar la oposición en este año 2002, este año de elecciones, con Diosdado Cabello y especialmente con el ministro de Defensa Henry Rangel Silva. ¿Eso qué significado tiene? ¿Eso para dónde va? ¿Y qué cree usted que produzca, qué impacto produzca esa entrega de Chávez al sector militarista de su partido, sepultando al sector, llamémoslo civilista o político, que real o virtualmente comandaba el canciller Maduro? Bueno, el New York Times está un poco desfasado porque la línea militarista del presidente Chávez comenzó en el año 1999, cuando el presidente asumió la presidencia, el 2 de febrero de ese año. La utilización de ciudadanos civiles, por cierto que adicionalmente a el millón de razones que tuve para deslastrarme del gobierno del presidente Chávez, una importante para mí fue darme cuenta que yo no era más que una pieza, un peón en un ajedrez, porque los civiles en el juego político del presidente Chávez no son más que peones, sencillamente. La organización del gobierno de Venezuela es una organización estrictamente militar, en el sentido de que el presidente Chávez mueve a los pocos colaboradores de confianza que tiene. Ustedes se podrán dar cuenta que no superan las 15 o 20 personas que en un momento determinado ocupan un cargo y luego cuando uno se distrae a los 5 meses ya esas personas están ocupando otros cargos. La razón es porque sencillamente los dictadores no confían en nadie ni en su sombra y por lo tanto pues no tiene un abanico de opciones pues amplio como para poder designar a otras personas. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso particular del ministro, hablemos primero del que más le preocupa a la gente, que es el del ministro de la Defensa, que no solamente es el caso del New York Times que lo haya señalado, debemos recordarle pues a los oyentes que el general Henry Rangel Silva fue declarado más que persona no grata por el gobierno de los Estados Unidos, porque en el año 2008 el Departamento del Tesoro ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias, en el caso de él y en el caso de otros dos miembros del gobierno en ese momento. Bueno, acababa de salir del gobierno el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ustedes lo deben recordar como uno de los operadores del gobierno de Venezuela con la guerrilla, cuando la guerrilla liberó a algunos de los secuestrados colombianos, él sale en un video donde le manda un saludo a los jefes de la guerrilla, le dice que pronto nos vamos a ver. Y la otra persona a quien le habían congelado las cuentas bancarias era el director. Y le desea éxitos a la guerrilla, claro, recuerde usted. Claro, y la otra persona era el director de inteligencia militar. Pero volviendo al caso que nos ocupa, particularmente en relación con el ministro de la Defensa, pues el ministro de la Defensa, para sorpresa de muchos, y lo que sorprende es que en Venezuela en este momento no lo digan ni siquiera los oficiales en situación de retiro que se encuentran en este momento en la oposición, el cargo de ministro de la Defensa es poco menos que el cargo de una secretaria en una oficina. ¿Por qué? Porque el presidente Chávez, haciendo uso de las leyes habilitantes que lo han autorizado para actuar, o sea, me refiero a la Asamblea Nacional, que le ha otorgado leyes habilitantes para facilitarle al presidente legislar directamente, modificó la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y hace unos años le quitó toda capacidad operativa al ministro de la Defensa y se la otorgó a un nuevo rango, a la autoridad máxima militar, que sería la de comandante en jefe. Adicionalmente a esto, él mismo se designó
diríamos, se autodesignó comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué quiere decir todo este pastel? Bueno, ustedes dirán, bueno, pero en Colombia el presidente Santos es el comandante de la Fuerza Armada, y en los Estados Unidos el presidente Barack Obama también lo es. Sí, lo es, pero lo es como primera autoridad política de un país. En el caso de las Fuerzas Armadas de Colombia, o en el caso de cualquier Fuerza Armada del mundo, salvo en aquellos gobiernos que no son democráticos, existe un ministro de la Defensa y existe además, recuerden muy bien, todo lo que significa el control civil de la Fuerza Armada. En el caso de Venezuela, el presidente de la República es la primera autoridad política, pero es la primera autoridad militar con grado militar. El presidente Chávez es un oficial activo hoy en día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y detenta el cargo de comandante en jefe y posee además por ley expresamente, repito, una ley que él mismo dictó, autorizado por la Asamblea Nacional de Venezuela, la capacidad operativa de toda la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la práctica el ministro de la Defensa no puede hacer absolutamente nada. El presidente de la República es quien dirige a la Fuerza Armada directamente. Incluso el presidente de la República, en esta ley orgánica que modifica, establece en la práctica un quinto componente. Digo en la práctica porque no lo dice expresamente, pero le otorga todas las facultades de un quinto componente, que es la Milicia Nacional Bolivariana, y además designa al comandante en jefe, es decir, a sí mismo se designa como comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Entonces, para concluir, en el caso del ministro de la Defensa, señores, uno lo que aprecia desde afuera, y eso fue una de las vivencias que además son muy folclóricas, algún día las contaremos más largamente, que uno tuvo pues trabajando en el gabinete del presidente Chávez, es que el presidente Chávez tiene esta particularidad de que toma un teléfono a las 2 de la mañana y cuando quiere hablar con un ministro y el ministro está durmiendo, pues manda a averiguar cuál es el teléfono de la secretaria y le da órdenes directamente a la secretaria del ministro. Cuando el ministro al día siguiente se levanta y va a trabajar, se da cuenta que ya en su oficina tienen 3 horas trabajando y que se han tomado decisiones donde él no tiene nada que ver. Y esto se los digo porque lo viví personalmente, es decir, que esto pasa en el Ministerio de la Defensa, como pasa en la Cancillería, como pasa en cualquier organización. Así es que no le doy ningún otro valor a la designación de Henry Rangel Silva como ministro de la Defensa que a la designación de una secretaria del Ministerio de la Defensa. Además, el ministro de la Defensa, que sería saliente, el general Matanzas Figueroa, iba a salir en retiro ahorita en el mes de julio por años de servicio. ¿Quién más cercano al presidente de la República que Henry Rangel Silva, que hace 2 años pues señaló públicamente que las Fuerzas Armadas estaban casadas con el presidente y que jamás le entregarían el poder absolutamente a nadie? Por el lado de... A esto último, doña Virginia, a esto último nos queremos referir. ¿Esta no es una advertencia clara a la oposición de que nunca llegará al poder? ¿Así gane las elecciones? Por supuesto que es una advertencia clara. Lo curioso no es, digamos que uno desde afuera, y esa es una de las labores de los analistas, no es no tomar partido por ninguno de los dos, indistintamente de los favoritismos que los seres humanos tenemos por alguien, ¿no? Cuando uno ve la actitud del presidente, uno entiende que el presidente de la República está haciendo lo que tiene que hacer desde su punto de vista. Él está jugando al gato y al ratón. Lo que uno no ve por ningún lugar, y usted sabe muy bien que lo he dicho 1000 veces en su programa y soy sumamente crítica, es la reacción de la oposición venezolana. Porque ante esta situación, hace años hubiera habido una reacción mucho más contundente. ¿Cómo es eso de que el general Rangel Silva en ese momento ocupaba además un cargo importantísimo, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, señale sencillamente que, bueno, que si gane quien gane, el presidente seguirá siendo presidente Hugo Chávez porque la Fuerza Armada jamás le entregará poder a ninguna otra persona? Bueno, eso en otro país, en un país civilizado, hubiese sido pues una razón suficiente para solicitar que ese señor fuera destituido y se le abriera un consejo de investigación. En Venezuela eso no pasó más que unas declaraciones de algunos líderes políticos en los medios de comunicación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos sencillamente hacia un juego político. Recordemos que estamos en época de elecciones en Venezuela, estamos en campaña electoral.
el presidente de la República designa al ministro de la Defensa y causa una laraca y todo el mundo anda distraído pensando en el ministro de la Defensa, mientras él toma otro tipo de decisiones que desde el punto de vista estratégico lo favorecen más para ir cómodo a unas elecciones que con un Consejo Nacional Electoral dominado por él y con un registro electoral permanente que nadie conoce, donde siempre se ha denunciado la existencia de por lo menos de 2 a 3 millones de personas inexistentes virtuales, pues es sumamente difícil que uno llegue a pensar seriamente que hay una opción para la oposición en las elecciones de octubre de este año. Doña Virginia, tiene un primer contenido, nos parece, el nombramiento de Rangel Silva como ministro de Defensa, así sus funciones estén sometidas a las funciones del presidente, porque es que además estamos hablando, y perdóneme que se lo recuerde, de un hombre probablemente moribundo y de la sucesión de ese moribundo, ¿dónde van a quedar esos bienes relictos? Entonces, la designación de Rangel Silva tiene una primera significación: no entregaremos el poder, pero tiene unos segundos destinatarios, los Estados Unidos. ¿Ese no es un desafío? Rangel Silva fue procesado, no sé si ese proceso continuó o no continuó, por narcotráfico, porque es la famosa cúpula del narcotráfico en la cúpula militar, los de Walid Macled, y tiene otro destinatario que es Colombia. Rangel Silva es un anticolombiano feroz y un amigo declarado de las FARC. ¿Usted cómo ve ese doble mensaje hacia los Estados Unidos y hacia Colombia con la designación de Rangel Silva como ministro de la Defensa? Bueno, no solamente hacia los Estados Unidos y hacia nuestro mejor amigo Colombia hoy en día, lo veo hacia el mundo. El presidente de la República está señalando con eso que él hace lo que le da la gana, indistintamente que otros gobiernos opinen lo contrario, tan sencillo como eso. De hecho, en el caso particular de Henry Rangel Silva, no es únicamente que esté vinculado al tráfico de drogas, que ya sería bastante grave. Es que la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace un señalamiento muy específico: colaboración con la fuerza, con la FARC, con la guerrilla colombiana de parte del general Henry Rangel Silva en el tráfico de drogas y en la facilitación de armas. ¿Me explico? Es decir, no es tráfico de drogas general, es tráfico de drogas con la FARC, que debería dolerle muchísimo más al presidente de Colombia, mejor amigo del presidente Chávez. Es decir, no es lo mismo ser traficante de drogas que traficante de drogas para el peor enemigo que ha podido tener el pueblo de Colombia, como es la FARC. Ese es un detalle importante. Obviamente que con esta designación sencillamente el presidente pues trata de mostrar eso: pues tengo todo el poder del mundo y hago lo que me dé la gana, y el que no le guste pues mala suerte. Ahora, lamentablemente en los Estados Unidos Henry Rangel Silva no ha sido juzgado, sencillamente pues el Departamento del Tesoro, habida cuenta de la información que emanó de estas computadoras, en este caso de Raúl Reyes, cuando pues fueron recuperadas en el territorio donde él murió, pues tomó esta decisión. Y me imagino pues basado en otro tipo de información de inteligencia, pero más allá de allí, de congelarle las cuentas bancarias, no se conoce un juicio, un proceso judicial en contra del general Rangel Silva. Le puedo decir también, como contrapartida, haciendo las veces abogado del diablo, que cualquiera podría pensar, bueno, al presidente Santos lo estaban juzgando desde que era ministro de la Defensa en Ecuador, por lo que sucedió precisamente con Raúl Reyes, así que no tendría nada de particular. Bueno, sí tendría mucho de particular en el caso de Venezuela, porque, repetimos, esta situación es muy delicada, teniendo de vecino a Colombia y siendo la guerrilla colombiana pues un enemigo feroz, bueno, no solamente para Colombia, para el mundo, por todas sus actividades terroristas, que vengan a designar a este señor como ministro de la Defensa. Pero repito, indistintamente de esa situación y comprendiendo que a ustedes pues lo que más les interesa es la parte práctica y no tanto quizás mi teoría, que no es mi teoría, es decir, la explicación de lo que la importancia o la poca importancia que tiene el ministro de la Defensa en Venezuela, pues a los efectos de los venezolanos hay muchos otros elementos de juicio que dan a entender que todo se está cocinando para que el presidente de la República llegue cómodamente a la presidencia de la República, y en Venezuela estamos distraídos en 2 o 3 puntos que no es que no sean importantes, doctor Londoño, sino que son necesarios o es necesario que sean tratados en conjunto para que los venezolanos entiendan que por este camino es sumamente difícil poder llegar a unas elecciones transparentes, justas, equitativas, como establece la Constitución de Venezuela.
Doña Virginia, hay un hecho real que se va a desencadenar un día u otro día, eso lo sabrá Dios, que es el de la enfermedad del presidente. Basta verlo en las fotografías para darse cuenta de que es un hombre irreparablemente enfermo. Y obviamente está pensando en su sucesión, como pensaban todos los Luises y como pensaban en los tiempos modernos los presidentes del PRI, para determinar en qué sentido iba a ir el dedazo. En análisis que probablemente son muy elementales y muy poco fundados que hacemos en Colombia, había una línea, digamos que medianamente civilista dentro de este régimen militarista de Chávez, pues porque él es un militar y no un militar cualquiera, él es un militar golpista, que eso tiene características muy especiales. Había una línea civilista, decimos, que encabezaba Nicolás Maduro. Era como el hombre fuerte del régimen. Era como el político para mostrar, pues que no es tener mucho para mostrar, pero en fin, era lo que ahí había. Se dice que con Rangel Silva y sobre todo con un personaje que usted no ha mencionado todavía, que es Diosdado Cabello, que parece que es también muy de la línea militarista, parece que ha quedado sepultado Maduro, sepultado políticamente, y con él cualquiera significación que pudieran tener los civiles dentro del régimen de Hugo Chávez. ¿Ese análisis es correcto? Bueno, parcialmente correcto. ¿En qué sentido? Sí, comencé la conversación hablando de lo que significan los civiles para Hugo Chávez. Nicolás Maduro no era más que un civil más ejecutando unas órdenes directas del presidente de la República. Por supuesto que frente al mundo, Nicolás Maduro es y todavía sigue siendo el canciller y eso le ha dado pues cierta figura relevante, pero a los efectos del gobierno de Venezuela y de Hugo Chávez, Nicolás Maduro no hubiese sido más que la persona que atiende el teléfono y ejecuta las órdenes directas del presidente de la República, en este caso en materia de política exterior. Así es que no creo que la pérdida de Nicolás Maduro, la salida de Nicolás Maduro de la Cancillería, y ahorita después vamos a hablar de otro elemento adicional, y la designación como precandidato a la gobernación del estado Carabobo, signifique ninguna pérdida política para el presidente Chávez. El presidente Chávez tendrá a Nicolás Maduro para que le haga los mandados, así sea gobernador del estado Carabobo, cosa que dudo que llegue, o así está en la Cancillería, o así está en su casa. El caso de Diosdado Cabello es un caso muy interesante porque demuestra una vez más cómo actúa el presidente Chávez frente a las narices de todos nosotros, mientras todos nosotros estamos distraídos en otras actividades a las cuales el presidente Chávez ha hecho que nosotros dirijamos nuestra atención. ¿A qué me refiero? Bueno, de Diosdado Cabello se decía, bueno, ya está relegado, Diosdado Cabello no tiene absolutamente ningún poder, porque ya no es ministro ni es vicepresidente como lo ha sido, ya no ocupa ningún cargo importante y el presidente no ha encontrado dónde ponerlo y lo nombró candidato a diputado y allá estaba de diputado. Bueno, Diosdado Cabello es uno de los hombres más ricos de Venezuela, riqueza pues que fue hecha durante el gobierno, porque conozco a Diosdado Cabello, como usted bien lo dijo, yo fui abogada de todos estos oficiales que participaron no solamente en el golpe del 4 de febrero, sino el 27 de noviembre de 1992, con un equipo de abogados. Diosdado Cabello era una de las personas que estaba presa en una cárcel militar por los hechos del 4 de febrero. Diosdado Cabello es un teniente del ejército, su profesión es de ser ingeniero y es una persona bastante inteligente. El primer cargo que ocupó fue director de CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. Posteriormente pues fue ascendiendo políticamente. Efectivamente llegó un momento en que no podía ocupar ningún otro cargo más porque había ocupado todos los cargos de importancia. Recordemos que cuando Hugo Chávez sale del poder por 3 días, el 11 de abril, Diosdado Cabello, que estaba escondido, aparece de repente en el foro político y es quien recibe la presidencia de la República, y cuando el presidente de la República es liberado pues le transmite nuevamente la presidencia de la República al presidente Chávez. ¿Qué quiero decir con todo este cuento? Bueno, Diosdado Cabello jamás en la vida ha perdido el poder. Diosdado Cabello sencillamente ha estado, como dice el presidente textualmente,
te pongo en el congelador, Diosdado. Esas son las palabras del presidente cuando quiere que alguno de los miembros del gabinete descanse por un tiempo, cuando lo quiere mandar a alguna misión secreta, privada, confidencial, y no quiere que sea objeto de ningún tipo de opiniones o de críticas, designa, o cuando estas personas están de malas porque han sido denunciados por corrupción o por cualquier hecho irregular. Lo manda a lo que se llama el congelador. Pues, oh sorpresa, doctor Londoño, en diciembre del año pasado, el señor Diosdado Cabello, que supuestamente estaba execrado del gobierno, es designado en el cargo más importante desde el punto de vista operativo del partido político, del partido de gobierno, del PSV, vicepresidente, primer vicepresidente del PSV. Pero no solamente que es designado en este cargo, por cierto, el presidente del partido es el presidente Hugo Chávez también. O sea, tengamos en cuenta, el presidente Chávez, la primera autoridad política del país, la primera autoridad partidista del país, y es el comandante en jefe en situación de actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, le otorga además a Diosdado Cabello la posibilidad de hablar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es que le otorgue la posibilidad de hablar? Bueno, en un país como Venezuela, los miembros del gabinete del presidente Chávez son súbditos y solamente hablan cuando se les autoriza a hablar y piensan cuando se les autoriza a pensar. Bueno, el presidente Chávez autorizó a este señor a pensar y hablar, y desde diciembre para acá, quien realmente organiza el partido de gobierno, obviamente para las elecciones presidenciales de este año, es Diosdado Cabello. Pero curiosamente a esto, a pesar de esta situación, bueno, en primer lugar tengamos un detalle. En Navidad, como sucede en toda la América Latina, la gente está distraída en otras cosas. En Venezuela la gente está pensando en comer las famosas hallacas, en ir de fiesta. Nadie había tomado muy en serio lo que había pasado con Diosdado Cabello. En este momento, la semana pasada, mientras la oposición venezolana también está distraída, me refiero a la oposición partidista, aquellos que forman parte de la Asamblea Nacional como diputados, están distraídos en la campaña electoral. ¿Qué pasa? El presidente Chávez logra que Diosdado Cabello sea designado como presidente de la Asamblea Nacional. Amigos, el ser presidente de la Asamblea Nacional, es decir, ser presidente del Congreso de Venezuela, significa el ser la segunda persona o el ostentar el segundo cargo político más importante del país. El primero es el de presidente de la República. Entonces vemos con esto una vez más estos juegos distraccionistas, lo que en Venezuela hemos llamado los trapos rojos. El torero por un lado saca un trapo rojo y el toro está distraído, mientras el torero lo que tiene es un puñal, una banderilla allí para clavárselo al toro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene esto que ver con la sucesión? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, no creo que tenga una bola de cristal, ni mucho menos, pero la información que poseo es que si bien es cierto que el presidente Chávez pues padece cáncer, digo que lo padece porque salvo que pasen 5 o 10 años, ningún médico pues va a declarar lo contrario, por razones netamente científicas. Ni el presidente Chávez está moribundo, ni está pensando en una sucesión para esta noche. El presidente Chávez una vez más creó el rumor de que estaba moribundo, la oposición le siguió el juego, y la oposición, que es una situación bien preocupante desde el punto de vista estratégico e incluso táctico, ha basado su campaña electoral pensando en que el presidente Chávez puede morir antes de las elecciones. Es decir, en vez de estar pensando cómo hacemos nosotros para atraer a ese público duro de Venezuela, a ese pueblo que a pesar de que pasa hambre y sufre cantidad de infortunios, todavía quiere el presidente Chávez, sencillamente está basando una campaña electoral en la posibilidad de que el presidente Chávez vaya a morir. Como bien sabemos, podemos morirnos hoy, mañana, el año que viene, cuando sea evidentemente que el presidente Chávez ya ha tenido una amenaza de parte de la naturaleza. Está más cerca de morirse que cualquiera desde el punto de vista objetivo, porque padece una enfermedad bien grave. Y el presidente Chávez tiene que arrimar todas estas piezas del ajedrez hacia las posibilidades de mantenerse en el poder. ¿Quién sería esa persona? Bueno, muy posiblemente podría ser, si eventualmente el presidente Chávez sufriese alguna situación grave de enfermedad o lo que fuera,
pudiera morirse de cualquier otra cosa que no fuera una enfermedad antes de las elecciones, pues según la Constitución de Venezuela hay dos situaciones. En primer lugar, el vicepresidente de la República sería la persona que lo sustituiría y terminaría el periodo constitucional. Y en segundo lugar, a falta del vicepresidente, tenemos aquí al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que estaría pues muy interesado en sacrificar su vida para después de terminar el periodo constitucional del presidente Chávez. Llamaría nuevamente elecciones y se vería a quién presentaría al presidente Chávez como candidato. Bueno, pues un juego político muy interesante. Nosotros le seguimos dando importancia a esa preeminencia del sector militarista que representan Diosdado Cabello y Rangel Silva. Y cómo quedó sepultado, quedó entre los escombros de esa política y de ese estilo el señor Nicolás Maduro, con las explicaciones muy perspicaces y muy claras que nos hace Virginia Contreras. Y en la mitad del paseo estamos nosotros, de amigos de Ahmadinejad, y por qué no terminamos esto para que usted nos explique qué sentido tiene el recibir a Ahmadinejad en estos momentos. ¿Un sentido de desafío? ¿Un sentido de me importa 5 centavos lo que piensa el resto del mundo? ¿Un error en el cálculo político? ¿Una manera de distraer a los venezolanos y decir yo soy todopoderoso y hago lo que me venga en gana en contra de la opinión pública internacional? ¿Qué sentido tiene esa invitación a Ahmadinejad? Bueno, el presidente Ahmadinejad, mejor dicho, el gobierno de Irán hoy en día es el tercer socio comercial para Venezuela. Increíble, el primer socio de los sigue siendo los Estados Unidos, ahora el segundo lugar lo ocupa nada más y nada menos que China, y ahora tenemos a Irán pues como gran inversionista en Venezuela. Habría que ver la posición de ambos lados. Por el lado del gobierno de Venezuela, pues evidentemente es un elemento más de demostración de que aquí el rey soy yo y se hace lo que me parece y punto, y al que no le guste, que tome su maleta y se vaya. De hecho, 1000 veces se lo han dicho a los opositores de Venezuela: si no le gusta estar en Venezuela, agarre su maleta, aproveche y váyase. Y a los Estados Unidos, si no les gusta, pues peor todavía, sobre todo en momentos de gran tensión como lo que estamos viendo entre el gobierno norteamericano e Irán. Desde el punto de vista de Irán, que ha sido una de mis críticas más importantes en el sentido de tratar de advertirle a la comunidad internacional y por supuesto que a mis compatriotas venezolanos también, pues no nos engañemos. Irán posiblemente pues podrá sacar algún beneficio económico de todas estas visitas y todas estas relaciones comerciales pues con Venezuela y con otros países de América Latina, no lo dudamos. Irán por supuesto que está también tratando pues de buscar otras opciones en vista de estas sanciones económicas que han bloqueado sus cuentas bancarias en el mundo. A Irán también le interesará tomar un poquito de uranio de aquí, un poquito de uranio de allá, en los países donde se produzca uranio, pero el objetivo de Irán, que además es un objetivo no solamente político, podríamos hablar hasta histórico, podríamos hablar incluso hasta religioso, es la destrucción del sionismo en el planeta Tierra, y con ellos de todos los amigos del pueblo de Israel, como significa los Estados Unidos. Lo han dicho todos los presidentes de Irán, y además forma parte de sus fundamentos, de la existencia del gobierno del Irán. Así es que cuando el presidente Ahmadinejad visita algunos países, el presidente Ahmadinejad no solamente es que está haciendo giras turísticas, está extendiendo sus posibilidades, sus tentáculos en la América Latina con otros intereses mucho más importantes que lo que pudiera uno pensar a simple vista. Cuando nosotros estamos viendo que en Venezuela nos están penetrando personas, en este caso como Irán, los iraníes, podríamos pensar también en los cubanos, podríamos pensar en cualquier otras organizaciones o personalidades que realmente son peligrosas. Nosotros tenemos que considerar que el día de mañana que el presidente Chávez deje de ser presidente, esas personas van a seguir allí, porque esas personas no hacen vida pública como pudiera hacerlo algún miembro de un partido político. Esas personas se encuentran en Venezuela igualito que están yendo a Nicaragua, igualito que están yendo a Bolivia, Ecuador. Imagínense ustedes que el presidente electo de Guatemala, un hombre de derecha como el general Otto Pérez Molina, ha invitado a su toma de posesión al señor Mahmoud Ahmadinejad. Es decir, cosas raras están pasando en el continente
y nos están pasando enfrente de los ojos y nadie lo está viendo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, señores, preocupémonos, porque si el enemigo de Irán es el sionismo y es el pueblo de Israel, y ya ha demostrado que cuando quiere actuar lo hace, como sucedió en estos atentados terroristas en los años 90 en Argentina, pues lo que tendríamos que pensar es cómo es posible, no solamente en el caso del presidente Chávez, sino que otros gobernantes del continente americano particularmente sean capaces de abrirle la puerta a estos señores sin que nadie pareciera darse cuenta que la importancia de ellos no son los negocios, ni la búsqueda de uranio, ni las fábricas de bicicletas, ni de cemento, sino el penetrar esas sociedades, permanecer en esas sociedades como unas células ocultas, unas células durmientes, y sencillamente obtener información y realizar actividades de inteligencia que en un futuro, cuando ellos lo consideraran estratégicamente conveniente, les permitiera actuar como ya lo han demostrado en el caso de Argentina. Bueno, y entonces en la lista de amigos de Ahmadinejad pónganos a nosotros también, porque si el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo del nuevo mejor amigo debe ser también nuevo mejor amigo. Era lo que nos faltaba a los colombianos. Doña Virginia Contreras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un feliz año. Y podría completar esa frase lapidaria suya diciendo que con amigos como estos no necesitamos enemigos. Eso, nosotros nos podemos prescindir de los enemigos. Con estos amigos nos basta. Muchas gracias, Virginia. Feliz día para todos. Hasta luego. Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela en la OEA, la mujer que era la abogada de los militares que dieron el golpe de febrero de 1992, que lo intentaron cuando menos contra el régimen de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Y tiene por qué conocer cómo eran estos personajes. Hugo Chávez, desde luego. Rangel Silva, uno de los complotados, y otro de los complotados, Diosdado Cabello, los que tienen hoy todo el poder en Venezuela, los amigos de las FARC, los impulsores de las FARC, los que facilitaban la compra de armas de las FARC, y por supuesto lo seguirán haciendo ahora cuando todo el poder en Venezuela pasa por sus manos. Era Virginia Contreras en la hora de la verdad, hablándoles a ustedes también al oído. Gracias a los Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia, y le recuerda utilizar la póliza Automóvil Bolívar. Póliza que le ofrece asistencia técnica cuando usted más lo necesite, en carretera o simplemente en la ciudad. 312-2122 es el teléfono de los Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Son las 8 de la mañana, 12 minutos.